Amigos, bienvenidos a la lección de scan de programa. Es una de las más importantes, de los conceptos más importantes que tenemos que tener siempre en cuenta cuando estamos programando y tenemos que conocer en los PLCs, porque la falta de entendimiento del scan no nos permite entender ciertas acciones que hace el PLC y nosotros podemos caer en el entendimiento de que es un error, es una falla. Pero básicamente no es que esté mal, sino que básicamente nos ha faltado entender cómo funciona el scan. Para ejemplificar correctamente la parte del scan, tenemos que entender también las tres etapas en las que ocurre el scan. La primera etapa es la actualización, en este caso es el número 1, es la actualización de las entradas. La segunda etapa del scan es la ejecución del programa y la tercera etapa del scan es la ejecución o la actualización de las salidas. Entonces, esto ocurre no de manera instantánea. Nosotros vemos que el programa se ejecuta prácticamente en tiempo real. Vemos cómo se actualizan las entradas, vemos cómo se actualizan las salidas cuando el operador acciona el botón, cuando el sensor detecta alguna botella, algún equipo y se efectúan los accionamientos. Obviamente esto ocurre muy rápido. El scan del PLC siempre está en el orden de los milisegundos, muy cercano a los microsegundos, y obviamente PLCs de una plataforma mucho más arriba. En el caso de RCLOI 5000, ControlLogix, los scan básicamente siempre fluctúan ya en el orden de los microsegundos. Es rapidísimo como ocurre. Entonces, primero, cuando ocurre un accionamiento de la entrada, si el scan está en el paso 2, la entrada no es actualizada en ese momento. Después, el scan resuelve la lógica y actualiza las salidas. En ese momento todavía no ocurre la actualización de las entradas. Esto es por partes. Entonces, hasta que vuelve otra vez el scan a regresar al número 1, actualiza ahora sí las entradas, después ejecuta el programa y después ejecuta las salidas. Esto ocurre muy rápido. Realmente es imperceptible. No nos tenemos que preocupar por esa situación, porque precisamente el PLC está diseñado para eso. Pero en algunas ocasiones muy críticas, la velocidad que necesitamos o la ejecución de ciertos programas, necesitamos que primero actualice las entradas. Entonces hay unas opciones, algunos comandos que nos permiten primero hacer una interrupción para que el PLC actualice la entrada primero y después ejecute la rutina. Pero en el 99% de los casos esto no se necesita y el programa funciona correctamente con el scan que está diseñado el PLC. Entonces, paso 1, actualizar entradas. Paso 2, ejecución de programa. Y paso 3, actualización de salidas. Ok, entonces, ahora, otro punto importante. Ya que vimos las etapas del scan, vamos a ver la etapa del scan dentro del punto 2, que es de la ejecución del programa, porque también es muy importante. La ejecución del scan del programa ocurre de arriba hacia abajo. ¿Ok? Y obviamente pues de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué ocurre? El scan va a venir aquí, el programa va a resolver línea por línea, ¿sí? Y va a actualizar los datos de acuerdo a la resolución del programa. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí yo hice un pequeño programa porque aquí se ejemplifica perfectamente la importancia del scan dentro de la ejecución del programa. Aquí el scan lo que haría es ir primero y resolver la línea 1. Después, ya que resolvió la línea 1, vuelve a bajar aquí y entra a la línea 2. Resuelve este programa, sale y viene a la línea 3, después línea 4 y después el programa le dice que hay un end y termina y sale. Y va a el paso 3, que es actualizar, considerando que tenemos una sola subrutina. Y de igual manera aquí el scan regresa al punto 1 y todo vuelve a ocurrir de manera cíclica. De igual manera el programa viene aquí
y listo, ¿ok? Entonces, debido a ese comportamiento del scan, nosotros tenemos algunas situaciones en la programación, y más cuando no tienes la experiencia, son fallas que puedes cometer cuando estás programando. Aquí yo puse dos bobinas y estas dos bobinas están apuntando a la misma salida, que en este caso es la salida 0. Entonces, tomando en cuenta el concepto del scan, aquí lo que va a ocurrir es que si yo presiono el PB1, ¿cuál es el resultado lógico de la salida 0? Tomando en cuenta el scan y considerando que hasta el final del scan en el paso 2 actualiza las salidas, vamos a ver cuál es la resolución del scan. Primero entró a la línea 1 y si en el caso encontró el PB1 cerrado, hubo paso de corriente y asignó un 1 acá. Después, cuando vino al paso 2 o cuando venga al paso 2, lo que va a encontrar es el PB2 abierto, porque en este momento únicamente estaríamos accionando el PB1. Y como en este caso no hay paso de corriente, la resolución de este peldaño es que la salida 0 es 0. Aquí ya hay una discrepancia porque en el paso 1, en este peldaño el resultado fue 1 y aquí en este peldaño el resultado fue 0 para la salida. Entonces, al final del scan y cuando venga a actualizar, ¿qué resultado es el que va a mandar a la salida 0? Pues obviamente 0. ¿Ok? Esto vamos a verlo ahora en tiempo real. Voy a activar aquí la entrada. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, aquí, aunque el PB1 está activado y hay paso de corriente, la salida no se activa. La salida es 0, inclusive aunque haya un 1 aquí. Pero por esta discrepancia es importante entender eso. Entonces, ¿cuál es la enseñanza del scan? Es que nosotros no podemos poner dos salidas en dos bobinas en un programa de un PLC por el scan. En bobinas, en este caso aquí, que no están memorizadas, esto no se puede hacer por el simple hecho del scan. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ok, ahora, ¿qué pasaría si en lugar de activar el PB1 yo activo el PB2? ¿Cuál va a ser el resultado de la salida? En este caso, ahora sí va a ser 1. ¿Ok? Entonces, podemos también concluir que inclusive no quiere decir que no se pueda. El programa en sí no nos va a marcar un error, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que si el PB1 se acciona estando el PB2 en 0, pues la salida no se va a accionar, porque la prioridad en el scan es hacia abajo. Él lo que va encontrando hacia abajo es lo que va resolviendo. Si en este momento era 1 y acá es 0 y después 1 y 0, él va a ir resolviendo, no es que vaya guardando los datos, porque aquí habría una discrepancia. Entonces, si aquí yo activo el PB2, entonces ahora sí, si se dan cuenta, activa la salida, inclusive aunque arriba esté a 0, porque la prioridad es aquí. Entonces, si yo el PB1 ahora lo cambio acá, pues también la prioridad sería para el PB1 y así sucesivamente. Entonces, también tenemos que entender que hay una cuestión de prioridad. Existe prioridad en la cuestión del scan, de arriba hacia abajo. Entonces, este ejemplo es con las salidas y con un contacto muy simple. Ahora veamos el ejemplo. Aquí puse un timer para ejemplificar también la importancia del scan, ¿sí?, en la resolución de este tipo de cuestiones. Ahora, en este ejemplo del temporizador y de la instrucción de movimiento, quiero mostrarte la importancia también, ejemplificando con estos comandos, como un simple cambio en la posición hace la diferencia en la programación. Obviamente, cuando estés programando esto se puede corregir y obviamente te vas a dar cuenta, tú mismo te vas a dar cuenta de la importancia o de la posición en la que tienes que poner los comandos. Pero de antemano, pues, este ejemplo del scan te anticipa a que tú sepas que es bien importante entender la posición, ¿sí?, de resolución de cada una de las variables.
Entonces aquí al presionar PB3 lo que va a hacer es que el temporizador va a empezar a contar, y cuando termine de contar lo que yo quiero es que el acumulador pase a lo que es una variable que yo le puse ACC. Entonces aquí antes voy aquí a borrar este valor para que veamos el cambio. ¿Okay? Aquí es 0, entonces listo. Cuando termine el caso, este bit es cuando termina el temporizador de contar, va a activar este bit, esta bobina, esta salida auxiliar, y aquí lo que va a pasar es que no voy a dejar que mueva, ¿sí?, el valor del temporizador al acumulador. Entonces vamos a ver aquí cómo funciona. Vamos a activar PB3 y aquí empieza a contar. Cuando llegue a 5 se va a activar el DON. Entonces ahí está. Aquí, ¿qué ha pasado? Lo que pasó es que el DON terminó, el temporizador terminó de contar, se activó el bit de que terminó de contar, se activó este bit, y obviamente cuando el scan llegó a esta línea, lo que él dijo es: ok, tengo el bit en 1 del temporizador, pero aquí hay una variable que en este caso me impide el ingreso y no puedo hacer el movimiento, y simplemente no lo hace. ¿Ok? Entonces aquí quito el PB3. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio que va a cambiar toda la acción del movimiento. Entonces, si yo pongo únicamente este bit después del movimiento, vamos a ver lo que va a ocurrir ahora. Voy aquí a iniciar y vamos a iniciar PB3 y de igual manera empieza a contar 4, 5 y listo. Ahora sí hizo el movimiento. ¿Por qué? Porque el scan, aquí vamos a quitar este. Ok, aquí lo que hizo el scan fue que terminó de contar, y como esta variable en esta ejecución de programa todavía no estaba en 1, ¿sí? Primero ocurre el movimiento y después activa la variable, y cuando regresa acá nuevamente y vuelve a llegar aquí, ahora sí ya la variable vale 1, ¿sí? Pero ya hizo el movimiento antes. Entonces aquí, si te das cuenta, es un ejemplo muy claro de cómo la posición cambia todo, cómo el simple mover un renglón, un peldaño arriba o abajo, hace que funcione o que no funcione las instrucciones, ¿sí? Entonces, hasta aquí la lección de scan de programa. Ojalá que haya quedado bien claro la importancia y cómo tienes que programar, y la importancia que tiene el scan en todo el proceso, desde leer entradas, ejecutar programa y actualizar salidas. Entonces, nos vemos en la siguiente lección. Hasta la próxima.